Hola a todas y a todos, esperando que se encuentren bien, daremos inicio a la ayudantía del día correspondiente a la ayudantía número 6 del ramo de Fundamento de Ingeniería Eléctrica 2. Bien, para esta ayudantía trabajaremos tres problemas y para resolver estos problemas vamos a tener que utilizar el método de mallas y el método de nodos. Aquí ya tenía algo escrito, lo voy a borrar. Sí, bien. Vamos a partir con nuestro método de nodos. Bueno, antes de partir con los métodos, vamos a explicar para qué sirven estos métodos, ¿cierto? Estos métodos son ampliamente utilizados en los circuitos y nos sirven para optimizar o minimizar su resolución. Es decir, vamos a usar estos métodos para simplificar el número de ecuaciones que tengamos y así hacer una resolución más fácil de los parámetros que queremos determinar. El método de nodos, para empezar a definir lo que es el método de nodo, tenemos que primero definir lo que es un nodo y lo que es un nodo esencial, puesto que nuestro nodo esencial es el indicado para trabajar con el método de nodo. Es el que debemos tener bien claro su definición para poder aplicar el método. Un nodo, como ustedes saben, ¿cierto? Es un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión en común. ¿Cierto? Por ejemplo, acá un nodo sería el nodo A, ¿cierto? Porque estaría uniendo en nuestra fuente de voltaje V1 con nuestra resistencia y estos estarían conectados, ¿cierto? Mediante un nodo. Es un nodo, por ejemplo, este nodo que está acá, ¿cierto? Estaría uniendo lo que es la R2 con la R3 y así con todos nuestros nodos que tenemos acá. Todos los que están aquí, todos estos puntitos son nodos. Pero un nodo esencial, ¿de qué se diferencia de un nodo? Este nodo esencial, ¿cierto? Une tres o más elementos de un circuito. Por ejemplo, no sé si se ve el puntero, pero acá el nodo E, ¿cierto? Estaría uniendo tres elementos de un circuito. En este caso estaría uniendo nuestra R3, nuestra R6 y nuestra R5, ¿cierto? Esto sería un nodo esencial porque está uniendo tres o más elementos de un circuito. ¿Dónde más tenemos un nodo esencial? Por ejemplo, el nodo C es un nodo esencial, ¿cierto? Aquí abajito igual están. Nodos esenciales son B, C, el E y el G. Vamos a leer, ya lo habíamos dicho, el G, este nodo que está acá, y el B, este también sería un nodo esencial. Quiero detenerme aquí un poquito. Si se fijan, el nodo G, eh, acá hay otro nodo y no tiene una letra, acá tampoco. Entonces, si se fijan, este nodo que está acá, que no tiene digamos, una simbología, está unido solo mediante un cable a nuestro nodo G. Por lo tanto, sabemos que eso sería exactamente el mismo nodo. Por lo tanto, podríamos decir que todo esto que está acá sería un solo nodo correspondiente a nuestro nodo G. Y lo mismo para acá arriba, ¿cierto? Tenemos este nodo que está unido a este nodo solo mediante un cable, por lo tanto todo esto que está acá sería un nodo y lo podemos llamar como nodo B. Bien, eso era. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este método? Bueno, reduce el número de ecuaciones. Por ejemplo, si en el circuito tenemos n número de nodos esenciales, en este caso tenemos 4 nodos esenciales que son los que están acá, ¿cierto? B, C, E y G. Entonces vamos a tener que resolver n-1 ecuaciones, es decir, vamos en este diagrama que está acá, ¿cierto? Que es solo de referencia, tendríamos que resolver n-1, es decir, 4 menos 1, serían 3 ecuaciones a resolver. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, primero hay que identificar nuestros nodos esenciales, que es con los que vamos a trabajar. Elegir uno de esos nodos esenciales como un nodo de referencia, que significa que sea nuestro nodo de referencia, que le vamos a aplicar, ¿cierto? Un nodo, o sea, un voltaje igual a 0. Y se aconseja elegir el nodo con más rama. Este consejo, ¿cierto? No es que sea una ley, sino que puede ser cualquiera de los nodos esenciales, puedo definirlo como mi nodo de referencia. Pero casi siempre se busca aquel nodo que simplifique más aún nuestras ecuaciones y por eso casi siempre se utiliza el nodo esencial que tenga más ramas. Para denotar, ¿cierto? Que nuestro nodo de referencia, como yo dije aquí, los voy a marcar este y este eran nuestros nodos esenciales y tenemos que elegir uno como referencia. Puede ser cualquiera, en este caso yo voy a elegir el nodo G porque se me hace visualmente más fácil
de resolver el circuito, y para identificar a este nodo se le coloca una tierra. Ahí me equivoco. Sí, una tierra que va a identificar que esto tiene 0 volt. Bueno, luego tenemos que el paso 3 es definir las tensiones de nodos, y esto no es más que nada, ¿cierto? Darle una simbología a nuestro nodo. Por ejemplo, este nodo se puede llamar, la tensión de ese nodo se va a llamar V sub B. Esta puede ser V sub E. Y así con todos nuestros nodos esenciales, hay que definirlo. Luego hay que aplicar la LSK en todos los nodos, excepto en el nodo que definimos como de referencia. Y por último, esas corrientes que utilizamos para aplicar nuestro LSK, vamos a tener que pasarlas en términos de nuestras tensiones de nodo. Por ejemplo, este circuito que está acá, que es bastante simple, lo vamos a resolver y vamos a tratar de hacerlo en MATLAB o en PSIM. Para eso vamos a utilizar nuestra pizarrita. Ya, ahí se ve bien. Ok. Entonces ya sabemos que vamos a utilizar método de nodos, pero en este caso nos piden determinar el voltaje en nuestra resistencia de 4.7, esta resistencia que está acá, 4.7 kilos. Entonces, primero vamos a leer qué era el número 1 de nuestro procedimiento, que nos decía identificar nodos esenciales. Bueno, en este caso está fácil, ¿cierto? Este sería nuestro nodo esencial, y acá también tenemos un nodo esencial. Tendríamos dos nodos esenciales. Recuerden que n es igual a 2, y eso es igual al número de nodos esenciales. Sí, esenciales. Luego, el número de ecuaciones sería n menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tendríamos una ecuación a resolver. Okay. Una vez identificados nuestros nodos esenciales, tenemos que definir uno de estos nodos como nuestro nodo de referencia. Yo en este caso voy a elegir este que está acá, se me acomoda, ¿cierto? Visualmente, queda más armónico colocarlo en este nodo que está acá. Luego nos piden, ¿cierto? Bueno, sabemos aquí, se me olvidó mencionar, pero esto se acostumbra, nuestro nodo de referencia se acostumbra a colocar como B0. Nuestro paso 3 nos dice que hay que definir las tensiones de nodo. Esto no es más que nada, ¿cierto? Colocarle una simbología. Yo en este caso lo voy a llamar Bx a nuestro nodo. En este caso habían dos, y este sería nuestro Bx. Luego nos dice, ¿cierto?, aplicar LSK en los nodos, excepto en el nodo de referencia. Bueno, aquí tenemos que aplicar LSK solo en este nodo de acá. Para aplicar LSK, entonces vamos a definir corriente. Yo en este caso defino corriente en sentido arbitrario, puede ser entrando o saliendo de nuestro nodo. Y a este, por ejemplo, le voy a llamar I1, a esta que está acá la voy a llamar I2, y a esta que está acá lo voy a llamar I3. Bien. Lo otro que yo hago, ¿cierto? Defino siempre los voltajes. Acá no le voy a llamar con una simbología, solo los voy a denotar así. Eso. Este voltaje está acá. Ok. Y vamos a escribir nuestro LSK entonces. LSK. Y sabemos que va a tener una sola ecuación, y esta ecuación sería I1, que estaría entrando al nodo, más I2 también está entrando, menos I3 porque está saliendo, o si quieren, la dejan del otro lado igual a 0. Ok. Entonces, nuestro paso 5, una vez ya teniendo nuestro LSK, es escribir estas corrientes en términos de nuestras tensiones de nodo. Y como les mencioné anteriormente, por la idea, ¿cierto? El voltaje igual a I por R. Si despejamos la corriente, vamos a tener que esto va a ser V sobre R. Entonces, estas corrientes que están acá las tenemos que escribir en términos de tensión de nodo, ¿cierto? Y también en la resistencia. Entonces, para eso, nuestra ecuación 1 nos quedaría de la siguiente forma. I1, ¿cierto? Nos fijamos acá, nuestra I1 sería esta que está acá, y tendríamos que justo el voltaje en nuestra resistencia estaría, la punta de la flecha estaría apuntando a nuestra fuente de 25, por lo tanto 25.
menos la cola de la flecha que estaría apuntando a nuestro Bx, y eso lo dividimos en 8200, ¿cierto? Que es nuestra resistencia. Más I2. ¿Quién es I2? Acá está I2, ¿cierto? Nuestra punta de nuestro voltaje estaría apuntando a nuestra fuente de 20 volts, 20. La colita de nuestra flecha de voltaje estaría apuntando a nuestro Bx, por lo tanto menos Bx, y eso lo dividimos en 2200. Menos I3. I3, ¿cierto? Sería Bx menos nuestro B0, y eso lo dividimos en qué cosa, en 4700. Esto todo igualado a 0. Bien, si se fijan acá, nos piden calcular el voltaje, ¿cierto? En la resistencia de 4.7. ¿Cuál sería el voltaje que cae en esa resistencia de 4.7? Sería justamente, a ver, ya lo voy a anotar con verdecito. Voltaje en la resistencia de 4.7 kilos va a ser igual a Bx menos B0. Bx menos B0. Pero sabemos, ¿cierto?, que nuestro B0 siempre es 0. Por lo tanto, sería nuestro Bx. Entonces, para determinar Bx, aquí nos queda facilito, ¿cierto? Tenemos una ecuación y una incógnita, porque B0, vuelvo a reiterar, esto vale 0. Una ecuación, una incógnita, y solo hay que despejar. Entonces, busquemos. Bx, ¿factor de qué? Aquí agrupamos todos los términos que tengan Bx. Aquí, en este caso, sería este término que está acá, ¿cierto? Con el signo apropiado, nos quedaría Bx factor de menos 1 dividido en 8200. Menos este término que está acá, ¿cierto? Que engloba Bx, 1 sobre 2200. Y acá tenemos menos 1 sobre 4700. Ok. Vamos con las constantes. ¿Qué constantes tenemos? 25 dividido en 8200. Más 20 dividido en 2200. Y esto lo igualamos a 0. Si despejamos o resolvemos la ecuación, Bx, a ver, voy a pescar la calculadora. Sería 25 dividido en 8200 más 20 dividido en 2200. Todo eso lo divido en 8200 más 1 dividido en 2200 más 1 dividido en 4700. Ya, eso me da un valor de Bx igual a 15.38 volts. 15.38 volts. Espero no haberme equivocado. Igual lo vamos a resolver en Casim, perdón, y vamos a comprobar este resultado. Deme un momentito. Ya. Lo que le quería mostrar acá, ¿cierto? MATLAB igual tiene un comando, ¿cierto? Se puede colocar un comando donde uno puede escribir la ecuación, pueden ser varias ecuaciones, y por último te resuelve las incógnitas en la ecuación, que en este caso sería Bx. Por ejemplo, nuestra ecuación, ¿cierto? Nos había quedado que era Bx, o lo voy a colocar acá. A ver si puedo. Inicio. Ahí sí. Ya, esa era nuestra ecuación. Aquí voy a llamar Bx. Y esto B0 era 0. Esto es Bx. Bx. Y bueno, B0 era 0. Ya. Aquí lo copié dos veces, creo. Sí, eso es dos veces. Esa era nuestra ecuación que teníamos que resolver.
y acá le vamos a cambiar a Bx. Esto es un igual igual. Ahí va un igual igual a 0. Por último se resuelve y queremos resolver nuestro Bx. Esto es con mayúscula. Bx. Lo ejecutamos. Le ponemos un nombre. En este caso, identidad 6. Lo ejecutamos. Ahí está el valor. 15.38 es lo que habíamos obtenido igual en nuestra pizarrita. Aquí está, 15.38. Bien, vamos a implementar este circuito de MPSIM para identificar, ¿cierto?, las conexiones que tenemos y también identificar nuestro nodo de referencia. MPSIM. Bien. El circuito era más o menos así. Teníamos una resistencia acá, una por acá. Acá teníamos otra y teníamos fuentes. Una fuente acá, otra fuente acá. Y nos pedían calcular nuestro voltaje. Acá tenemos voltaje. Ok. Vamos a unir esto y luego le vamos a dar los valores. Esto va unido acá. Esto va por acá. Este es nuestro voltaje que nos pedían determinar. Y vamos a darle valores. Esta resistencia, ¿cierto? Es de 8200, 8.2K. 2K. Esta que está acá es de 4.7K. Este que está acá, ¿cierto? Es de 25 volts. Vamos a mostrarlo mejor para que no se nos confunda. Ok. Esto que está acá, ¿cierto? Era de 2200, 2.2K. Y esto que está acá es de 20. Ok. Acá tenemos, ¿cierto?, nuestra tierra dice Chrome. Y vamos a colocarla en nuestro nodo de referencia que nosotros queramos. En este caso ahí. Luego, esto que está acá, ¿cierto? Esto que dice fuente de voltaje, perdón, no una fuente, ¿cierto? Es un medidor de voltaje. Y si lo colocamos acá, estaríamos midiendo nuestro Vx. Ahí está. Si se fijan, acá yo le voy a colocar Vx. Y lo voy a mostrar igual. Ok. Ya, como estamos trabajando con corriente continua, vamos a dejar eso habilitado ahí. Y esto que está acá, vamos a llamar B es la R que necesitamos. Ya, si se fijan, está nuestro circuito y le vamos a dar a simular. Y nos entrega automáticamente, bueno, no abre el cuadro de gráfica, pero no lo necesitamos. Si se fijan, el nodo Bx nos da 15.38 y justamente el voltaje en nuestra resistencia de 4.7 también nos da 15.38. Esto es porque el voltaje, ¿cierto?, que está acá estaría midiendo el voltaje Bx menos nuestro nodo de referencia que tiene un potencial 0. Es por eso que son exactamente lo mismo y con el mismo valor que habíamos calculado. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro método de mallas, ¿cierto? Para definir lo que es el método de malla tenemos que conocer qué es un camino, qué es un lazo y qué es una malla. Bien, un camino es una sucesión de elementos básicos adyacentes en las que no hay ningún elemento incluido más de una vez. Por ejemplo, un camino, ¿cierto?, sería del nodo C al nodo A hasta el nodo B, ¿cierto? Aquí tenemos este camino que está acá y no hay ni un elemento que se repita. Son todos adyacentes y no hay ningún elemento incluido más de una vez. Tenemos otro camino, ¿cierto? Sería por ejemplo, este camino que está acá, del nodo C al nodo B,
o sea, nodo, del nodo C al nodo F, hasta el nodo G, hasta el nodo E, ¿cierto? Este camino que está acá, del C, F, G, E, sería un camino. Bien, ¿qué es un lazo? Es un camino cuyo último nodo coincide con el nodo de partida. Es decir, por ejemplo, si partimos en el nodo C, ¿cierto? Seguimos el recorrido hasta F, hasta G, luego pasamos por E, pero para que sea un lazo, ¿cierto? Tenemos que conectar y volver a nuestro nodo C. Esto sería un lazo. A ver, hagamos otro lazo, ¿cierto? Del nodo A hasta el nodo F, pasando por el G, subiendo al B y nuevamente llegando al A. Eso sería un lazo. ¿Qué sería una malla? Que es lo que no importa. Es un lazo que no encierra ningún otro lazo. Por ejemplo, este lazo que yo había marcado acá, ¿cierto? Desde la F, G, B y luego la, este lazo estaría encerrando a este lazo que está acá, al de abajito, al que había dicho anteriormente, igual que parte en el C, pasa por el F, G, E y vuelve al C. Entonces este lazo más grande está encerrando o contiene a este lazo que está acá, por lo tanto no sería una malla. Se puede decir entonces que una malla sería esto que está acá, porque no está, este lazo no contiene otro lazo, también este que está acá, el de arribita, y también este que está a los costados, estos dos. Eso sería una malla. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, aquí tenemos igual, mallas son B1, R1, R5, R3 y R2. Bien, la que había dicho, B1, R1, R5, R3 y R2, esa malla. B2, R2, R3, R6, R4. Y las últimas dos que había mencionado. ¿Cuáles son las ventajas? Al igual que la anterior, este reduce el número de ecuaciones, donde, ahí estamos, donde si tenemos n número de mallas, tendremos n ecuaciones. Nuestro procedimiento, ¿cierto? Nos dice que primero hay que asignar una corriente a cada malla en sentido arbitrario. Bueno, a las mallas que tengamos, ¿cierto? Se denota o se le asigna una corriente en sentido arbitrario que recorre a esa malla. Luego hay que aplicar el LBK en esa malla y escribir los voltajes en términos de las corrientes de malla. Ok. Bien, tenemos un ejercicio acá para que lo veamos. Vamos a pasar a nuestra pizarrita. Ahí está nuestro ejercicio. A ver si aún... Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que hay que encontrar las corrientes que circulan por las resistencias utilizando el método de mallas en el siguiente circuito. Y entonces hay que encontrar todas las corrientes que circulan en cada una de esas resistencias y para eso vamos a seguir nuestro procedimiento, donde nos dice que hay que asignar una corriente a cada malla. Perdón. Entonces, vamos a asignar nuestras corrientes en sentido arbitrario, que puede ser en cualquier sentido. Entonces yo, por ejemplo, defino una corriente en ese sentido, la voy a llamar corriente malla I1. Y, por ejemplo, esta la defino hacia acá. Y le coloco I2. Puede ser en sentido arbitrario. Luego nos dice que hay que aplicar LBK en cada una de estas dos mallas. Acá tenemos dos mallas. Para aplicar LBK, ¿cierto? Tenemos que conocer los voltajes. Y acá también yo les voy a asignar voltaje arbitrario, ¿cierto? Este en sentido arbitrario. Por ejemplo, este lo voy a llamar B0. A este en sentido arbitrario lo voy a llamar B1, B2, B2, este de acá B3, a este B4. Bien, ahí están. Y por eso vamos a aplicar nuestro LBK en la malla. Entonces, LBK, ¿cierto? LBK. Tenemos dos mallas, van a salir dos ecuaciones. La primera ecuación correspondiente a la malla 1, ¿cierto? Aquí sería menos B0 más B1 más B4 y es igual a 0. Nuestra segunda ecuación, ¿cierto? La malla 2 tendríamos menos B3
menos B2 más B4, que es igual a 0. Bien. Luego nos dice el procedimiento que hay que escribir estos voltajes en términos de corriente. Para eso, ¿cierto? Vamos a reescribirlo. Nuestra ecuación 1 nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, vamos a ocupar que B es igual a I por R, ¿cierto? Entonces vamos a escribir estos voltajes, ¿cierto? En términos de la corriente y nuestra resistencia. Por ejemplo, nuestro V0, bueno, acá está definido nuestro V0 por nuestra voltaje de la fuente, que serían 5, que ahí lo vas a tapar, pero es 5. Y sería menos 5, porque es menos V0. Más que cosa, V1, ¿dónde está V1? Acá está. Por lo tanto, V1 sería la multiplicación de la corriente que pasa, la corriente malla, que sería I1, y lo multiplico por la resistencia. Sería más 7 por I1. Luego que tenemos más V4, más V4. Ubicamos V4, acá está V4, y sería 5 por I1. Y eso lo igualamos a 0. En nuestra ecuación 2 tenemos menos V3. V3, ¿cierto? Está definido y es 10, entonces sería menos 10 menos B2. Buscamos B2. Ojito acá. B2 sería menos, por este menos que está acá, pero sería menos 2 y 2. ¿Por qué sería menos 2 y 2? Porque la corriente, ¿cierto?, de malla estaría entrando por la cola de nuestro voltaje que definimos. Más, ¿qué cosa? 5 por, perdón, más B4, que en este caso buscamos nuestro B4 y sería este que está acá, la corriente entra por la flecha. Perdón, ahí pasó el tren. Como les decía, nuestro B4 en este caso sería I2 por 5, más 5 por I2. Y eso lo igualamos a 0. Entonces hay que resolver estas ecuaciones y encontrar en realidad nuestra corriente de mallas. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, por lo tanto se puede resolver. Bien, vamos a simplificar esto que está acá. Vamos a agrupar estos términos y estos que están acá. Por lo tanto, simplificando nos quedarían las ecuaciones. La ecuación 1 nos quedaría como menos 5, perdón. Aquí, en esta que está acá me faltó algo, en el B4. Vamos a borrar mejor. Ya, cierto ahí. El B4 lo tengo mal escrito. El B4 sería, en el caso de la malla 1, ¿cierto? Estaría acá. Y por el B4 estaría, por la resistencia que cae en nuestro voltaje B4, estarían circulando dos corrientes. Esas dos corrientes, ¿cierto? Sería la multiplicación de nuestra resistencia, porque acá tenemos resistencia por la corriente, pero justo en esta resistencia están circulando dos corrientes, serían I1 más I2. Y esto igual a 0. Y lo mismo acá, I1 más I2. Y eso igual a 0. Ahora sí vamos a simplificar. Entonces nos quedarían menos 5 más 12 y 1 y más 5 y 2. Más 5 y 2 y eso igual a 0. En la ecuación 2 tenemos menos 10, ¿sí? Más 5 y 1, ¿cierto? Tenemos solo ese y 1 que está acá. Aquí tenemos menos con menos da más, serían más 7 y 2. Y eso igual a 0. Ok. Entonces ahora sí hay que resolver este sistemita que está acá de 2 por 2. Y para eso vamos a despejar, por ejemplo, podemos despejar I2 de 1. Despejando I2 de 1, I2 nos quedaría igual a 5 menos 12 y 1, ¿cierto? Y eso lo dividimos en 5. Si reemplazamos I2, ¿cierto? Esto lo reemplazamos en la ecuación 2, tendríamos menos 10 más 5 y 1
más 7 por 5 menos 12 y 1 dividido en 5. Y eso igual a 0. Entonces acá podemos despejar lo que es y1. Entonces vamos a menos 10 más 5 y 1, a ver si lo puedo. Sí, más 5 y 1. Y serían más 7 menos 7 por 12 y 1 dividido en 5 y es igual a 0. Por tanto, aquí tendremos menos 10 más 7 son 3 negativo, menos 3 más y 1 por 5 menos 7 por 12 dividido en 5 y es igual a 0. Entonces y1 va a ser igual a 3 sobre 5 menos 7 por 12 dividido en 5. Si hacemos ese cálculo, nos da que I1 va a ser igual a menos 0.2542 amperes. Y, ¿cierto? Sabemos que aquí obtuvimos I1 y el I2, por lo tanto, sería I2 igual a 5 menos 12 y 1 quintos. Y si reemplazamos 5 menos 12, el I1 acá está por menos 0.2542 y lo dividimos en 5, nos da que el I2 va a ser igual a ¿qué cosa? A 1.61 amperes. Ok, tenemos nuestro I1 y también tenemos nuestro I2, pero no nos piden eso, nos piden, ¿cierto?, las corrientes que circulan en cada una de las resistencias. Y aquí es fácil porque esta corriente que circula en esta resistencia sería la corriente de la malla 1. Esta que está acá también sería fácil porque sería la corriente de la malla 2. Y esta que está acá, esta corriente que circula por esa resistencia sería I1 más I2. Por tanto, la corriente de la resistencia es 7 y R7 la vamos a llamar. Y R7 habíamos dicho que era igual a I1. Y eso es igual a 1.61 amperes. Luego, IR2 va a ser igual a I2. IR2 igual a I2. Y eso nos da... perdón, aquí era al revés. Esto es I2. Y el I1 acá es en menos 0.2542 amperes. Y nuestra corriente en esta resistencia de 5 es I1 más I2. Y R5 igual a I1 más I2. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 1.3558 amperes. Bien. Vamos a resolver esto en PSIM. Vamos a implementar el circuito en PSIM. PSIM. Ok. Bien, el circuito creo que es parecido. Si es parecido, solo cambian acá. Esto vale 7. Esto vale 5. Esto vale 2. Esto vale 10. Este de acá vale 5. Y creo que estamos. Esto ya no nos interesa. Esto tampoco. Menos esto. Ya. Lo que sí nos importaban eran las corrientes. Esta corriente que circulaba por acá, que la habíamos definido en ese sentido. Esta que estaba acá.
y esta que estaba acá. Ahí no va a alcanzar. Y ahí sí. Entonces a este lo vamos a llamar IR7 y vamos a mostrar su valor. Esta acá IR2 y esta que está acá IR5. Bien. Ya. Entonces teníamos que IR7 nos tenía que dar menos 0.25. Vamos a ver. Ahí está, menos 0.25. El IR2 1.61 y el IR5 1.35. Eso nos da exactamente igual a lo que habíamos calculado. También se puede hacer en MATLAB esa ecuación. MATLAB, vamos a ir a MATLAB. Y vamos a cambiar lo que queremos saber en nuestro I1 y nuestro I2. I1, nuestro I2. Y las ecuaciones son de la siguiente manera. La ecuación 1 nos había quedado, la voy a copiar, la voy a pegar. Igual a 0. Nos queda menos 5 y 1. Ya. Esa era nuestra ecuación número 1 y teníamos otra ecuación, la vamos a llamar ecuación 2. Y esa ecuación 2 era menos 10. Ahí lo voy a copiar. Es esta que está acá. Menos 10 menos 2 veces por I2 más 5 por I1 y eso igual a 0. Punto y coma. Bien, entonces queremos encontrar nuestra I1 y también nuestra I2. Ecuación 1, ecuación 2. Vamos a darle a ejecutar. Bien, si se fijan, I1 nos dio negativa, que era lo que teníamos, menos 0.2542, y el I2 nos daba 1.61. Bien, entonces, comprobado que están bien hechos los cálculos tanto en PSync y también en MATLAB. Bien, por último vamos a resolver este problema número 3 y lo vamos a resolver tanto utilizando mallas y utilizando nodos. Para esto nos piden calcular, ¿cierto?, la corriente que circula por la resistencia de 100 ohm. Acá está, ¿cierto?, nuestra resistencia, entonces nos piden determinar la corriente que circula por esta resistencia y vamos a partir utilizando lo que es el método de, perdón, esto lo vamos a hacer, método de nodos. Entonces, método de nodos, hay que identificar todos los nodos esenciales, ¿cierto? Acá tenemos uno, acá hay otro, este igual es un nodo esencial y este que está acá. Bien, ya están definidos. El segundo paso es elegir uno de estos nodos como nuestro nodo de referencia. A mí me acomoda utilizar este, puede ser cualquiera en realidad. El tercer paso, ¿cierto?, es definir nuestras tensiones de nodo. ¿Esto qué quiere decir? Más que nada hay que darle un valor, ¿cierto? Lo voy a llamar B sub A, a este lo voy a llamar B sub B y B sub C. Bien, ahí está. Luego nos pide, ¿cierto?, que hay que hacer el SK en cada uno de los nodos, excepto en el nodo de referencia. Para eso, ¿cierto?, en cada nodo hay que definir una corriente, por ejemplo, en cualquier sentido en realidad. A este nodo entra esta, sale esta, para acá circula hacia abajo, creo que me falta esta que está acá, en este nodo. Bien, y a eso lo vamos a llamar, por ejemplo, I1, a esta I2, este lo voy a llamar I3,
A esta la voy a llamar I4, I5, y a esta la voy a llamar I6. Creo que no me falta nada. I6, sí. Y hay que anotar nuestro LSK en cada nodo, ¿cierto? LSK, tenemos tres ecuaciones en este caso. La ecuación 1, vamos a tomarla como el nodo BA, y esto sería I5 entra al nodo, también entra I6 y sale I1, por lo tanto sería I5 más I6 menos I1, que era la que estaba saliendo, y esto igual a 0. De nuestra ecuación 2, tenemos que utilizar este nodo que está acá, y entra I3 y sale I5 e I4. Por lo tanto serían, bueno, aquí puede ser menos I4 menos I5 más I3, que es la que está entrando, y esto igual a 0. O si quieren lo dejan como positivo esto y como negativo el I3. Da exactamente lo mismo. A mí me acomoda más y menos. Ya. Es la ecuación del nodo C, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos que entra I1, entra I2 y sale I3. Por lo tanto, entra I1, que es positivo, más I2 menos I3, y esto igual a 0. Ahora el siguiente paso, ¿cierto? Es pasar estas corrientes en términos de nuestras tensiones de nodo. Aquí se vuelve un poquito más complicado. Vamos a escribir nuestra ecuación 1 en términos de nuestras tensiones de nodo. Por ejemplo, I6. Ubicamos I6. Y acá yo siempre les dije que consideraba un voltaje que estuviera contrario a nuestra corriente. En este caso sería, voy a borrar eso. Sería un voltaje así, que iría contrario. Entonces, I6 estaría marcada por B0, ¿cierto? Que es nuestra tierra. B0 menos qué cosa. Si se fijan, la cola de este voltaje está en menos 15, pero además está también llegando al nodo BA, por lo tanto sería menos 15 más BA, si no me equivoco. Quizás es un poco difícil de ver esto, y si termino la ecuación lo explico de nuevo. Y todo esto, ¿cierto? Lo dividimos en 13, que está acá. Luego, más I5, buscamos I5. ¿Quién es I5? Acá está I5, ¿cierto? Tenemos un voltaje para acá, por lo tanto el V5 sería B sub B menos B sub A, ¿cierto? Y eso lo dividimos en 7. Y por último I1, pero I1, si se fijan, es la corriente que proporciona esta fuente, que son 3 amperes, y es igual a 0. Bien, vamos con la ecuación 2, y tenemos qué cosa, I4. I4, ¿cierto? Serían B sub B menos B0, y eso lo divido en 15. Ok. Más I5. ¿Quién es I5? ¿A dónde está I5? Acá está, ¿cierto? Era B sub B menos B sub A dividido en 7, y le restamos I3. ¿Dónde está I3? Acá está I3. Sería BC menos B sub B, y eso lo divido en 20. Y por último, nuestra ecuación 3 nos quedaría de la siguiente forma. I1, creo que acá está, I1 era 3, más I2. ¿Quién es I2? Acá está I2. I2 sería B0 menos BC. Eso lo dividimos en 100. Luego, menos I3. Y el I3 era, acá está, acá arribita, sería BC menos B sub B. Dividido en 20.
y esto igual a 0, aquí igual un factor igual a 0. Ahí voy a verificar si no me he equivocado. Tenemos 3 menos B0, ya. Luego tenemos eso. Sí. Bien, ahí está. Ahí están nuestras ecuaciones. Si se fijan, ya tenemos 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas porque el B0, esto vale 0, esto vale 0 y ahí está, acá tenemos otro y esto vale 0. Entonces, si se fijan, tenemos BA, B sub B y B sub C como incógnitas y tenemos 3 ecuaciones, por lo tanto se puede resolver este circuito. Si bien se vuelve un poquito más tedioso, lo podemos hacer con MATLAB, así que vamos a pasar a MATLAB simplemente. Bien, yo voy a copiar y pegar nuestras ecuaciones. Esto es simplemente un nombre, así que le voy a colocar ecuación 3 a esto para que no sea tan largo. S2 y S1. Acá tenemos BA como variable, B sub B y B sub C. Esto ya no nos sirve. Esto tampoco. Ya. Entonces, nuestra ecuación 1 nos queda de la siguiente forma. Nuestra ecuación 2 nos quedó de la siguiente forma igual. Y nuestra ecuación 3 nos quedó de esta forma. Igual a 0, punto y coma. Bien, acá B sub B. B0 vale 0, así que lo podemos eliminar. Y ahí están. Creo que no se me escapa nada. A B0 este que está acá. Bien. Entonces, bueno, aquí hay que cambiar igual lo que queríamos conocer. Nuestros voltajes. BA, B, B, B y BC. El que habíamos cambiado hace coma S3. Vamos a ejecutar y tenemos al tiro nuestros valores. Ya, yo los voy a anotar por acá para poder pasarlo a la pizarrita. Bien. Entonces, pizarrita. Resolviendo nuestro sistema, tenemos que nuestro BA nos dio menos 1.64, nuestro B sub B nos dio igual a 10.4, esto está en volt, obviamente. Y nuestro B sub C nos dio que es 58.66 volt. Por lo tanto, la corriente en la R de 100 ohm, sí, era la de 100, sería igual a qué cosa, a menos BC dividido en 100, y eso es igual a menos 0.5867 amperes. Okay. Vamos a comprobar entonces este resultado. Pues sí, vamos a abrir, no, vamos a eliminar esto que está acá. Y vamos a hacer nuestro circuito. Teníamos ese ahí y no había más. Entonces acá había una R, otra R, una R por acá. Esta era la R que teníamos que medir. Acá. Y arriba teníamos un elemento, ¿cierto? Que era
una fuente de corriente directa. Unimos no me quedó tan lindo, pero se entiende. Bien, esto era 3, esto era de 7, esto de acá de cuánto era de 20, esto de acá era de 15, 13, 100. Y este voltaje de esta acá era de 15. Ok, entonces lo que nos pedían era calcular la corriente que circulaba por esa resistencia, que la habíamos calculado en ese sentido, ¿cierto? Subiendo por acá, por la R, entrando al nodo, a este nodo que estaba acá, el nodo C. Habíamos definido entonces nuestro nodo de referencia como este que estaba acá, y vamos a calcular nuestro voltaje de nodo. Este era voltaje nodo A, en nuestro nodo B y nuestro nodo C. Vamos a colocarle BA. Este era B sub B. Y este era nuestro nodo C, si no me equivoco. Ok. No, aquí me equivoqué porque... Ah, no, está bien. Ya. Sí, es igual. Es igual, ya. Y esto lo vamos a llamar IR100, que era lo que nos importaba. O IR nomás lo voy a llamar, sí. IR. Ok. Ya, si se acuerdan, el voltaje en cada nodo, no, bueno, el nodo C nos había dado 58,67. Y la corriente era dividida en 100 en menos 100. Entonces le damos a ejecutar. No sé, ahí está, 58,66. Y la corriente, ¿cierto? Es menos BC dividido en 100, que da menos 0,5866, que es exactamente lo que habíamos calculado. Bien, quedaría resolver este circuito por el método de mallas, pero no sé si nos alcanza el tiempo en realidad. Si quieren, les muestro cómo nos quedaría. Nos dio eso, ¿cierto? Bueno, acá está todo el procedimiento para el método de nodo, ¿cierto? Se hacen las corrientes, se identifican las tensiones de nodo, se elige el nodo de referencia, se revisa el LSK, se pasa a términos de voltaje de nodo, y al final se resuelve el sistema y se llega a una corriente de menos 0,58 amperes. Para el método de mallas, ¿cierto? Se asignan corrientes de mallas, se hace el LBK en cada malla, en este caso 3 mallas, y se agrega en este caso que el I3 es 3 amperes. Es como una ecuación extra que nos da la fuente de corriente directa. Luego, resolviendo este sistema, ¿cierto? Vamos a tener que la corriente es de menos 0,587 y era exactamente lo que teníamos acá. Esto se puede resolver también en MATLAB. Tanto como matriz o como yo lo había resuelto acá en términos de ecuaciones. También se puede realizar por matriz. Eso sería la ayudantía del día de hoy. Se le va a subir esta guía también al campo virtual y también el enlace del video para que lo puedan ver.
Bien, sin más que decir, me despido. Que tengan un buen fin de semana.